Vamos a cambiar abruptamente de tema porque lo de la campaña lo vamos a tratar más adelante porque ahora queremos hablar de algo que ocurrió esta semana. Esta semana se cumplieron 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo, una marcha masiva para recordar lo ocurrido, pero también para repudiar, y esto lo decía mucha gente en la marcha, el negacionismo del gobierno actual. Bueno, la parte buena es que, a ver, incentivan a la gente a ir a la plaza. Sí, es como que hacen estas cosas y la gente dice, ¡ay, qué bronca! No iba a ir, pero ahora voy. Igual para que vean. Tenía que hacer algo, pero lo suspendo, sí. ¿No? Bueno, sí. Tema del que se habló mucho durante la semana, del tema de la marcha, el negacionismo, de todo lo que esto implica, de las políticas de la memoria, de los retrocesos y los avances. Y de acá, desde Cosa Ñoña, también queríamos abordar el tema, en este caso, desde la perspectiva nuestra y en particular del tema del cómic y la dictadura. Por eso tenemos dos invitados que hicieron juntos una historieta que voy a pasar a mostrarla por acá, la tengo arriba de la mesa. La historieta se llama Apagón y es una historieta editada por Hotel de las Ideas con prólogo, si se puede ver por acá, dice prólogo de Estela Carlotto. La historieta Apagón, si les suena un poco de la historia, tiene que ver con la represión en el Ingenio Ledesma, donde cerca de 400 personas fueron desaparecidas con complicidad de los patrones, como complicidad patronal. Pero la historieta hace más que eso, habla sobre las consecuencias en el presente de la represión y la cruza con algunas cuestiones de ciencia ficción, o sea, más Cosa Ñoña no se consigue. Así que vamos a darle la bienvenida a Martín Tejada, que es director, guionista, artista visual, tiene varias novelas gráficas editadas acá, en otros países de América Latina, Estados Unidos, Europa, hace videoclips, no sé si me olvido de algo, Martín. De todo, un poco de todo. Acercate al micrófono. Hago Artois también. Haces Artois. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Bienvenido a Cosa Ñoña. No, muchísimas gracias por invitarme. Bien. Y también está Carlos de Armas, que es el artista oriundo de Gualeguaychú. Y que entre las muchas cosas que ha hecho, quiero destacar que participó de Descendientes, los mitos argentinos de H.P. Lovecraft, que a mí me encanta, por eso lo tengo que mencionar, y que se especializa en una técnica de línea de tinta que ya vamos a comentar más porque es fundamental en esta historieta. Bienvenido. Gracias por invitar. Bien, yo la verdad que hago un comentario general, pero para abrir la charla, que yo cuando agarré esta historieta dije, qué bueno esto. Me imaginé, bueno, me voy a encontrar como en un caso de otra historieta que hemos comentado acá sobre el Cordobazo. Dije, bueno, me voy a encontrar con una historia que va a relatar un poco lo que fue la represión en Jujuy, en base a los testimonios del apagón. Dije, bueno, está buenísimo una historieta que trate esto, porque además no existía esto en formato de historieta con el tipo de narración que puede tener eso. Y que me esperaba, yo conozco bien la historia de la represión en Ledesma, entonces dije, bueno, me voy a encontrar con esto trabajado desde el lado de la historieta. Y me sorprendió, la verdad que tengo que decir que me sorprendió para bien, porque es otra cosa lo que hicieron ustedes. ¿Cómo fue la idea original de esto y cómo llegaron al resultado actual? Mira, yo siempre traigo a colación una frase de Guillermo del Toro con la que empieza El Espinazo del Diablo. Dice que un fantasma es una cosa condenada a repetirse una y otra vez, un momento trágico condenado a repetirse una y otra vez hasta que alguien lo note. Y esa idea combinada con quizás, permitime corregirte, yo no creo que sea ciencia ficción, creo que es fantástico borgiano. Ah, mira, me gusta. Me gusta. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Borges tenía una idea maravillosa de llevar al público desde un lugar al que conoce, en un contexto en el que conoce, y asaltarlo adentro. Y me parece que creo que es un género en sí mismo, no tiene que ver con... No hay ciencia acá. Digo, si bien podría haberla... Yo vi unos cálculos matemáticos por ahí. Hay unos cálculos, hay una... Para mí, yo puedo justificar mi lectura. Yo puedo decir, tengo este elemento. Se sugiere, pero no hay una cuestión científica inherente, ni tampoco hay explícitamente una explicación de la peripecia. O sea, podría ser una especie de eco de lo que él siente o ve. Por supuesto que no, está claro que lo que ocurre, pero esa dualidad, de hecho, en algún momento lo charlamos mucho, nuestros primeros contactos tuvieron que ver con eso, con que él identificó muy rápido, cuando yo le mando el guión, los temas, el cobarde, el traidor, el otro, el laberinto, el tiempo, son temas netamente borgianos. Nuestros primeros intercambios fueron con eso, y él entendió muy bien que
me dijo, ya sé que le puedo, me acuerdo que él me escribe y me dice, yo entiendo por qué me contactaste y entiendo qué le puedo aportar. Está muy claro lo que le puedo aportar. Sí, no, está muy claro, y ahora también vamos a hablar del tema del estilo. Pero para que la gente no se quede afuera, ¿podemos contar muy brevemente de qué la va la historia? Porque es una historia que va hacia el presente, ¿no? Es casi un capítulo de los Expedientes X para mí. Muy bien, yo lo leí y decía, acá falta Mulder, si los policías fueran Mulder y Scully ya está completo, ¿no? Porque hay un device narrativo que es que arranque en el auto, que claramente es la forma en la que los Expedientes X tenían para contar cuál era el caso de una manera que fuera, a dónde iban muy simple. Se trata de dos policías, uno más experimentado, que claramente estuvo en Ledesma en la época. O sea, en realidad son uno más viejo y uno más joven. Uno viejo y uno más joven. El joven está recién regresado a la ciudad después de intentar vivir de otra cosa. Y es un hijo de un ex comisario. Sí, y lo que ocurre es que súbitamente, como todos los años, un vecino se manda cagadas con la electricidad. En este caso es más masivo, vuelve a apagar toda la ciudad. Entonces van a buscarlos, un vecino que fue sobreviviente de estos hechos. Y la casa, a medida que es una especie de haunting, ¿no? Está presentada como si fuera una suerte de ellos casa entran a casas oscuras, ellos entran con las linternas, ¿no? Sí. Podemos mostrar un poco de cómo es la estética. A ver si se ve acá. De hecho, bueno, ese dibujo que Carlos maravillosamente hizo es una referencia velada al Exorcista, por supuesto, ¿no? Siempre hay referencias o mojones que de alguna manera dialoguen con cosas que la gente ya conoce, como para que sea más simple el explicar las cosas complejas que pasan dentro de la casa. Yo siempre creo mucho en las formas simples para ideas complejas. Lo elaboramos muchísimo eso. Y Carlos, ya que estamos viendo esto, para quienes estén viendo en YouTube, y si no, les cuento que es una historieta que está trabajada desde el punto de vista de la tinta, donde las luces y las sombras juegan un papel central. ¿Cómo pensaste este trabajo con las luces, con la oscuridad? ¿Cómo es la atmósfera que buscabas transmitir? En realidad yo había estado trabajando un proyecto antes que no se parece tanto estéticamente, pero que era un poco la idea como de una pequeña luz en un lugar a oscuras. Entonces toda la historia era trabajada a oscuras, y me gustaba la idea también de lo que se pierde como en la oscuridad, pero también algo que hablábamos de lo que es que la oscuridad en el fondo tampoco es completa siempre, sino que hay como pequeños rasgos que aparecen, figuras que aparecen, las líneas en algunas partes de la narración. Quería que esa oscuridad precisamente fuera como algo complejo, algo cargado de posibilidades, como cuando uno está en un sitio oscuro y empieza a sentir que empieza a notar formas en la oscuridad. Y eso también, digamos, si bien en la otra historia lo había trabajado de una forma más fantástica, en esa también me parecía, le encontré como otra aplicación en la cual precisamente en la oscuridad del no saber qué es lo que está pasando ahí, o de no saber precisamente sobre su propio pasado, los personajes o demás, van entreviendo, o esa oscuridad se empieza a abrir y empieza a mostrarnos cosas que estaban veladas ahí. Claro, entonces, para los que no se estén viendo por YouTube, les cuento que lo que se ve en la historia es una casa a oscuras y dos policías con dos linternas. Sí. O sea, la fuente de luz son las dos linternas de los policías. Sí. Y bueno, y también Martín había trabajado el guión de forma muy minuciosa, entonces hay muchas partes también que se cuentan cosas que están en la oscuridad, entonces jugar a poder contarlas, a poder mostrarlas, requería también ese tipo de trabajo. Y bueno, a mí me gusta mucho trabajar en tintas y en líneas y en valores, entonces disfruté mucho encontrarla por ahí, y también me fui encontrando con el sentido de lo que estábamos contando gráficamente. Bueno, es más, Martín antes nos contaba afuera del aire que vos lograste contar cosas, ¿no?, que hicieron que él no como que le saque diálogo. Sí, por supuesto. Sí, yo pude descansar. Carlos tiene una habilidad para hacer actuar a los personajes, que es muy difícil. Entonces yo, la verdad es que incluso reescribí un poco el guión, que como decía Carlos es muy minucioso, pero pude prescindir de diálogo. Yo creo que los guionistas no somos dialoguistas. Eso es un error espantoso. Digo, la historieta tiene, la página tiene tanta información que circunscribirnos solo a eso es una porquería. Claro, o sea, además ha cambiado mucho eso. Yo pienso en las historias más de Oesterheld, donde había una cantidad de texto, ¿no? A veces era una pared de texto, ¿no? Porque es otra época de la historieta. Y era otro vértigo. La cantidad que se producía en ese momento te obligaba también a que hubiera mucho diálogo, mucho más espacio para el dibujante, porque había mucha más velocidad. Había que sacar 5 historietas por semana. Salía. Acá tuvimos
otros tiempos. De hecho, yo recuerdo, no sé si Carlos por ahí, nosotros hicimos 25 páginas de prueba para el primer premio que ganamos, que fue el del Recoleta. Ajá. Y ahí había un negro perpetuo, porque Carlos justamente se quería separar de esa otra historieta, y el negro era más profundo. Y cuando tocó, bueno, que salió, afortunadamente ganamos ese, el de Mecenazgo, y Hotel nos da la luz verde para arrancar, y él las redibujó, justamente por esto que dice, porque él encontró en el camino esta situación de qué queríamos contar, y esta cuestión de que en el negro hubiera ruido, o hubiera cosas sugeridas, o hubiera cosas acechando, si querés. Que para mí fue un acierto increíble. Yo era como, che, ¿en serio te va a poner a dibujar? Una inquietud. Claro, che, ¿en serio te va a poner a dibujar todo esto que está increíble? Porque eran increíbles. Pero en el original no había linternas, o cómo es que quiere decir no, negro sí perpetuo. estaba, pero había más plenos. Lo que pasa, yo en realidad tengo como esa idea como conceptual con el dibujo, que es que lo negro también es una tranquilidad, un poco. Entonces, precisamente el hecho de que esa oscuridad también tenga una carga compleja, rompe esa tranquilidad, hace que dentro de esa oscuridad exista el potencial para que aparezcan cosas, para que se vislumbre. Es que de hecho es así, vos cuando te estás iluminando con una linterna, está mucho más oscuro todo lo que, por lo menos como ves, que si te acostumbras los ojos a la oscuridad sin tener ninguna fuente de luz, ¿no? Eso está bastante bien mostrado en la historieta, no sé cómo decirlo. Me parece que es. Yo pensaba mucho en eso, en que los policías, si apagaban la linterna, por ahí veían mucho más que lo que se ve cuando enfocas un punto. Sí, ¿no? O ves otras cosas, digamos, ¿no? La linterna como que te tira el haz de luz. Pero todo lo que está fuera del haz está fuera de. Pero aparte, Carlos hizo algo que a mí me parece hermoso. ¿Puedo? Sí, obvio. Sí, es tuyo. como si lo hubieran hecho ustedes. Es que, a ver. Carlos es la muy luz. cinéfilo también, entonces era muy fácil el diálogo de que este registro de quemado es un registro de cinematográfico, es un registro audiovisual de cámara. Digo, sí, no es la luz del auto, ¿no? Tener un montón más de lectura de lo que tiene. Lo que está mostrando es la luz del auto es contra la luz la del casa. Auto contra la casa, pero eso lo hace en varios lugares, lo cual, miren esto. Sí. O sea, ahí también es un registro que claramente te lleva a un lugar común, como muy cinematográfico, si quiere, y es. Si bien la historieta, para mí es una historieta que es muy historieta. Es una historieta que tratamos mucho de explorar el lenguaje de la historieta en sí mismo. Sí. Yo quiero señalar una cosa acá que también rehizo, que por ahí no se nota la gente cuando lo ve. Eso no lo ve nadie. No lo ve nadie. Mira cómo se pone contento. Hay una situación, pero para mí es muy digno de hay una situación cuando ellos entran a la casa que hay, se ve como unos hilos y unos papelitos colgados del techo. Exactamente. Esto, en particular, son hilos de verdad. Él cosió. ¿Cómo son hilos de verdad? Son hilos de verdad. Él perforó la página y cosió. En los originales sí están cosidos. Mírenlo de vuelta, es una locura. En otros también. Después aparece. Vuelvo loco. Las líneas blancas si mirás, y para mí hay que hacer una exposición alguna vez con los originales, ¿no? Me parece que no estaría mal, ¿no? Alguna presentación, algo que hagan. Sí, ahora la legislatura va a declarar el libro de interés cultural. Bueno. No creo que lleguemos a hacer una muestra porque fue todo medio ya. Sí. Pero estaría bueno, la verdad. Yo siempre digo que estaría buenísimo que se vean los originales, pues es una locura. ¿Cómo fue que llegaron a hacer este cómic? ¿No? ¿Escribiste la historia vos, pero después participaron, esto decía, sí, ¿no? Está pensado como un cómic, porque yo lo veo como muy cinematográfico todo. Eran las dos cosas. Empezó como un guión de cine, un corto, pero a la vez yo siempre laburo en los dos medios, porque es algo que me gusta hacer, y explorar muchísimo como la diferencia que hay entre uno y otro, que el cine es un lenguaje muchísimo más parecido al teatro o a la música, que es temporal, se desarrolla en el tiempo, y la historieta es un lenguaje netamente espacial, es un lenguaje que se desarrolla en una página. Y esa diferencia me parece increíble. Y sí, apareció como excusa, creo que esto del Recoleta, que era un llamado y mecenazgo, y yo había visto el laburo de Carlos, estaba fascinado, mal. Y me animé a escribirle. Él todavía estaba viviendo en Colombia, en una situación en la que ni siquiera nos conocíamos en persona. Y fue como, che, me gusta tu laburo. Tengo esta idea, mirá. Qué bueno. Y creo que te mandé guión de cine en ese momento, no te mandé guión de historieta. Sí, puede ser. Sí, que era como, che, miralo Y acá hay otro punto, porque es una historieta sobre un tema vinculado a la dictadura. ¿Cómo abordar este tema? No sé si esto te lo planteaste o cómo te lo fuiste planteando desde
por lo que vos decís, fantástico borgiano, yo decía ciencia ficción, pero no importa, algo fantástico borgiano, sin que sea tomado como algo irrespetuoso, porque después, no sé, lo leyó Estela escribió un prólogo, o sea, hay un montón de gente más, calculo que lo leyó vinculada a la temática, y cómo hacer eso sin que los de otro lado te digan, bueno, pero este es un tema muy delicado, cómo se lo va a tomar desde este género, qué sé yo. ¿Me explico? Porque sí, a mí me parece genial esto, pero por ahí alguien no está Dice, resultado. ¿cómo van a hacer una cosa así de terror? Ahora hace un tiempo, no me quiero meter mucho en esto porque hay una película de terror que salió que está... los hermanos Sonetti, 1970. Claro, ambientada en un campo de concentración, y ahí también se armó todo un debate sobre qué pasa con un género que es más tipo la posesión demoníaca, pero mezclado con la historia de la dictadura, bueno. Pero es que acá me parece que la elección del género dialoga directamente con lo que le pasa a los personajes, y es una forma más de comunicar. No había forma en que se sintiera irrespetuoso, primero porque creo que se siente el laburo. Del primer momento, además la historia solo como que existe en ese contexto, o sea, se justifica completamente, no es como que está situada una historia X en ese espacio, sino que es eso. Es súper orgánico, es como un cuento de Cortázar, digamos. Sí, creo que, a ver, el respeto también se ve en la cantidad de trabajo que le pones, y ya desde un compromiso de los dos, desde un momento, incluso de sentarnos a hacer un decálogo de las cosas que iban a estar en la casa y hacer carpetas y carpetas con referencias de exactamente las cosas que iban a estar en la casa, por esto, por lo otro. Algunas son más personales, cosas que, no sé, hay un homenaje incluso a el esposo de mi mamá, que entre los relojes que están perdidos ahí, pero también hay un montón de investigación que tiene que ver con las cosas que realmente estaban al alcance de la gente en esa época. Carlos también agregó alguna que otra cosa que pintara un poco más ciertas cosas de los personajes. Hay un respeto que me parece que es como inequívoco, uno lo ve y desde todos lados, porque desde el hotel también hubo un compromiso con que el libro saliera así. Digo, se charló mucho. Yo en un momento que Carlos todavía estaba en Entre Ríos, me tuve que sentar con los chicos y defender cada una de las ideas narrativas que habíamos tenido, porque los chicos, hubo un laburo muy minucioso que por suerte muy, muy respetuoso de nuestro trabajo también. Sí, y hay un tema que toca que me parece importante, y antes que nos acabe el tiempo que quiero tratar también, que es el tema de la culpa del sobreviviente, que me parece que es fundamental esto, porque no solo obviamente toca del tema de la dictadura y trabajan sobre ese tema desde la historieta, sino que además se meten con una cosa bastante particular, que es el tema de una persona que sobrevivió y otra persona que fue secuestrada, digamos, ¿no? Sí, mira, hace un ratito fuera del aire hablábamos de Preferencia de Sistemas, que es otro libro que editó Hotel. Sí, que lo hemos comentado acá alguna vez. Hay un momento que se habla sobre la inteligencia artificial y se habla sobre el vértigo y la velocidad que tienen de procesamiento las máquinas, y se hace una suerte de reflexión con respecto a que nosotros tenemos una mesura emotiva del tiempo. Como que digo, no es una mesura automática como puede tener una máquina, no es una mesura mecánica. A veces nosotros nos quedamos atravesados por una peripecia, un evento, la muerte de alguien, un enamoramiento, lo que sea, y nuestra forma de mesurar el tiempo es esa, que es muy distinta a la de un reloj. Yo quería que eso estuviera, sin nombrarlo de esta manera, que estuviera muy presente, que la mesura de tiempo de esa persona que quedó en ese momento y que está condenada a repetir esa... Bueno, hay un par de cuentos de Borges al respecto sobre el cobarde. Sí, era muy importante. Era una de las cosas primales. Creo que la reflexión tiene más que ver con eso y con el legado que con lo que ocurre en términos de... Y por último, me interesa también esto. ¿Qué les pasó en términos de lecturas, de respuestas a esta historieta? Digo, ¿qué les llegó de vuelta, digamos, hermoso. Me acuerdo que Martina, que era... Santoro, Martina, sí. Santoro, hasta hace 3 programas en el programa. Me mandó una foto de que había llorado después de leerlo. Me acuerdo, fue si nunca llora Martina, ¿no? Fue muy emotivo. No, sí, es que... Y después te pasa que cuando hicimos las firmas en la Feria del Libro y esas situaciones donde por ahí no estamos presentando el libro, sino que es el libro en una situación más grande, aparece gente que lo leyó, que decís, che, y que te tira... nosotros habíamos pensado
de movida, sabiendo que la editorial quizá les molesta un poco, que es un libro que hay que leer por lo menos 2 veces. Sí. Digo, hay muchas cosas que están ocultas, no solo en la oscuridad, sino en las simetrías escondidas adentro del libro. Hay cosas que se repiten, ideas, narrativas, formas. La hora que está en la tapa está en otro montón de situaciones en el libro. Bueno, y me parece que también es un cómic para gente que no lee cómics. No, por supuesto, es un cómic para gente que lee cómics, sí. Sí, queríamos explorar el lenguaje secuencial lo más que pudiéramos. Quería que fuera netamente una historieta. Que si bien, como ustedes dicen, puede tener diálogos con cosas audiovisuales, queríamos que fuera una historieta. Eso se lo agradezco como un montón a Carlos, porque había que tenerle muchísimo respeto a cada página, que cada página te pudiera brindar algo que llevarte, no solo en el contexto de la estructura general de la historia, sino que cada una te diera algo. Para mí eso es un logro que... Yo, permiso, voy a antes de terminar. No, porque hay una página que cuando me pasó lo que le pasó a Martina, que una cosa es escribirla y otra cosa es verla, que es la página, bueno, es un spoiler, pero Sí. hay Igual estamos volviendo loca, Flor, con los zoom del... Bueno, sí, pero hay una mirada particular ahí que cuando me la mandó fue como... Mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo este chavo. Claro. Así. Bueno, el chabón Bueno. Lo de los gestos de los personajes. Sí, Eso sí. es como... Más allá del otro que quizá, como hablaba antes, dialoga más con el género, el claroscuro, pero el laburo de los personajes me parece... En los rostros, decimos, Sí, en sí. las expresiones, en las En lo, caras. en lo corporal también. Es como- Esas son cosas que uno aprende también mucho del cine, de las posibilidades de lo que esconden los personajes también, o de lo que dicen cuando miran. Yo siempre cuando trabajo historietas siempre pienso en eso, no solo en que es una cara dibujada ahí para ocupar un lugar y cumplir una función, sino que también nos está diciendo algo. Y más en esta que era como con pocos personajes, pausadas y demás, tenía la chance de pensar qué era, es decir, qué era lo primero que se me venía a mí, o qué hubiera sido convencionalmente lo que debía hacerse, y si merecía hacerse así o si merecía también pensarlo mejor y ver qué era lo que le pasaba al personaje en cada momento. Ese tipo de cosas me interesan de este tipo de trabajos. Bien. Carlos de Arma, Martín Tejada, estaba mezclando. Autores de Apagón, gracias por haber venido en esta muchísimas semana del gracias. 24 de marzo a Cosa Ñoña. Gracias, chicos. Muchas Muchísimas gracias.